En primer lugar, es necesario reconocer que el transhumanismo busca superar las limitaciones humanas a través de los avances tecnocientíficos centrados en la transformación de nuestra concepción del cuerpo, la mente y la identidad, llevando al límite la frontera entre lo natural y lo artificial, como vemos en esta imagen que ha generado la inteligencia artificial cuando le propuse el tema del transhumanismo. En segundo lugar, la inteligencia artificial está reconfigurando los procesos productivos y creativos, interviniendo en el desarrollo y la toma de decisiones en áreas tan significativas y sensibles como la salud, la justicia, la educación, entre otros, planteando preguntas sobre la autonomía frente a la tecnología computacional y los algoritmos, y el lugar de la subjetividad en un mundo dominado, como lo vemos, por lo artificial. La inteligencia artificial domina actualmente la mayoría de los aspectos, o muchos de los aspectos de nuestra vida. Todos nosotros tenemos en nuestro bolsillo o en nuestro bolso un teléfono inteligente. Es difícil pensar que alguien no lo tenga. Y el teléfono inteligente ya forma parte prácticamente del corpus, se ha integrado. Es más, para muchas personas su herramienta de trabajo es el teléfono. Y no solamente estamos hablando de gente con un altísimo grado de formación intelectual, sino gente que trabaja en otros niveles de la sociedad y que requieren el teléfono como una herramienta de trabajo fundamental. En tercer lugar, traemos a colación el impacto del desarrollo tecnocientífico sobre el medio ambiente, en medio del gran paradigma de la sostenibilidad y los obstáculos que se presentan. La reflexión de estos temas, que sobresalen en una lista mucho más larga de cuestiones que interpelan y causan tensiones en la ciencia actual, puede ayudar a los investigadores del área de las ciencias humanas a contextualizar los retos que se plantean de cara a un desarrollo humano integral. A partir de este momento, entonces, vamos a desarrollar cada una de estas tres tensiones de las cuales hemos señalado en el marco de un análisis tripartito que toma en cuenta entonces el transhumanismo, la inteligencia artificial y el problema medioambiental. Y esta imagen que generó la inteligencia artificial me pareció muy interesante porque la centra en un árbol que tiene muchas connotaciones o interpretaciones de la filosofía de la religión, el árbol de la vida, que está, por un lado, es un árbol que está dividido, puesto que se enfrenta a retos y tensiones como nunca ha enfrentado la sociedad moderna y el propio medio ambiente. Transhumanismo construyendo y reconstruyendo el ser humano. Y traigo a colación la fotografía del artista Neil Harbisson, que es un pionero en este campo, y este artista tiene el lujo de contar con un pasaporte, y en ese pasaporte ha sido reconocido como una especie de cyborg, porque esta antena que le permite, según él señala, escuchar colores, ver colores que no estamos nosotros acostumbrados a ver en el espectro visible, con esa antena fue fotografiado en el pasaporte, es decir, hay un reconocimiento jurídico a su condición de transhumano. Debemos comenzar señalando que el transhumanismo puede ser visualizado como un movimiento que ha ido evolucionando con fuerza a lo largo de las últimas 4 décadas, quizá con una ideología que entra dentro de la corriente del New Age
y que puede interpretarse como una consecuencia del humanismo secular y la Ilustración. Los axiomas transhumanistas se basan en una premisa fundamental: la condición humana actual puede optimizarse mediante la aplicación de la tecnociencia, lo cual podría permitir prolongar la salud, expandir las habilidades físicas, mentales y emocionales y ofrecer más dominio sobre nuestra psique. En este caso, las tecnologías de interés para el transhumanismo abarcan no solo la ingeniería genética, la tecnología computacional o la robótica, sino también tecnologías que apuntan con tecnologías de punta como la nanotecnología y, por supuesto, la inteligencia artificial. Aquí quiero hacer la distinción entre la ingeniería genética y las biotecnologías. La distinción la quiero hacer porque la ingeniería genética es aplicada al Homo sapiens sapiens, mientras que la biotecnología es aplicada a los seres inferiores, plantas, animales, mayoritariamente. Eso para que estemos claros cuando me refiera a un término u otro término. Hablando de términos, el término transhumanismo fue introducido en 1957 por Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, quien lo definió como una etapa evolutiva donde los humanos, fíjense lo que señala, tomarían control de su destino mediante avances tecnológicos. Es una sentencia importante. Pensadores como el filósofo británico Max Moore, el filósofo sueco Nick Bostrom, el escritor estadounidense Ray Kurzweil han contribuido al desarrollo de esta corriente, explorando cómo superar los límites naturales humanos, lo que ha generado debates. Max Moore, por ejemplo, resumió el transhumanismo en dos ideas fundamentales. La primera, el avance tecnológico es esencial para mejorar la vida humana. Esto es cierto, la mayoría de nosotros se debe o debe buena parte de su salud a los avances tecnológicos que se han dado. La sociedad ha incrementado los estándares de vida, la edad promedio de la mayoría de los hombres y mujeres ha incrementado, la salud ha mejorado. Eso no lo podemos discutir. Pero la segunda sentencia es la que es muy debatible. Dice Max Moore, no existen barreras para el progreso tecnológico y humano. Con estas dos premisas, la mesa está servida para la controversia. Y es que cuando Max Moore dice no existen barreras, ya ahí está asumiendo una posición ética. Y entonces debemos entrar a la discusión de si realmente no existen barreras cuando estamos hablando nosotros de tecnología. Si la tecnología puede invadir todos los espacios del ser humano. El análisis del transhumanismo puede hacerse desde dos perspectivas. Construir, interprétese como crear nuevas capacidades humanas, y reconstruir, interprétese como mejorar las capacidades existentes. Un tercer aspecto podría ser deconstruir, pero por el momento analizaremos solo los dos primeros. Estos tres aspectos, construir, reconstruir y deconstruir, los analizo en este pequeño opúsculo que está ya diagramado y en proceso de solicitar financiamiento para su publicación, que recoge dos conferencias que di el año pasado sobre el tema de la inteligencia artificial y el tema del transhumanismo. Allí profundizo con lujo de detalles estos temas. La reflexión sobre el construir y reconstruir al ser humano nos permite explorar lo tecnológico en un contexto de modernidad líquida, donde los límites entre ambos se desvanecen, como se observa en el uso del teléfono inteligente, lo que acabo de señalar. El análisis invita a una reconsideración profunda de las implicaciones filosóficas y socioculturales del transhumanismo. Cuando abordamos la idea de construir al ser humano desde la perspectiva transhumanista,
exploramos la posibilidad de manipular o mejorar nuestra biología a través de avances científicos y tecnológicos. El marcapasos, desde el marcapasos, por ejemplo, un elemento muy fundamental que prolonga la vida de muchas personas, hasta el implante coclear, que ha mejorado la audición también de muchas personas, por no decir las prótesis, por no decir todos los elementos que en este momento están disponibles en la medicina. La biología sintética y la ingeniería genética, especialmente mediante técnicas revolucionarias como el CRISPR, han abierto posibilidades que parecían inalcanzables. El CRISPR significa, traducido del inglés, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas. Ha revolucionado la edición genética a partir de una precisión sin precedentes en la corrección de mutaciones responsables de enfermedades hereditarias. Este avance ha sido tan significativo que Emmanuelle Carpentier y Jennifer Doudna fueron galardonadas con el Premio Nobel de Química 2020 por su contribución al desarrollo de esta tecnología. Gracias a esta tecnología, enfermedades como la anemia de células falciformes, la fibrosis quística, entre otras muchas enfermedades hereditarias, están en proceso de ser curadas, muchas de ellas en un futuro muy cercano, otras ya tienen cura, otras ya hay mucha gente que está en lista de espera para someterse al tratamiento, una lista que es muy larga, son tratamientos sumamente costosos, que están siendo financiados por fundaciones a nivel internacional y tienen una lista de espera larguísima. Conozco algunas personas que están afectadas por enfermedades hereditarias de este tipo y están en esa lista de espera. Ya que el CRISPR ofrece la posibilidad de editar genes defectuosos y prevenir la transmisión de estas condiciones a futuras generaciones. No obstante, la capacidad de modificar la línea germinal humana, y ese por primera vez en la historia de la evolución humana, somos capaces de modificar artificialmente la línea germinal humana, es decir, la herencia genética que le dejamos o que le transmiten los padres a los hijos, plantea serios dilemas éticos. Desde la posibilidad de diseñar bebés a la carta hasta los impactos a largo plazo de la humanidad. Yo digo desde la posibilidad de diseñar bebés a la carta, y recordarán ustedes el caso del científico chino He Jiankui en 2018, que fue sancionado por el gobierno chino por manipular la herencia genética de dos embriones que terminaron en ser dos niñas. Estas dos niñas fueron manipuladas por él en unos genes de modo que eran inmunes al HIV. Por supuesto, su fin, en principio, era un fin loable, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso a largo plazo? ¿Esta modificación genética va a significar a estas niñas algún problema en su desarrollo? Hoy en día, estas niñas pues ya están en proceso, ya son adolescentes y no tenemos idea, ni el propio He Jiankui tiene idea de qué puede pasar con ellas en el futuro. Se puede decir que en los actuales momentos el estado del arte en el campo de la biología sintética, la ingeniería genética y la biotecnología o la biología nos han colocado en el umbral de poder modificar la vida a nivel fundamental. Y voy a usar un término al que les llamo la atención: recreando seres con funciones específicas, algo así como organismos ad hoc, definiendo de esta manera lo que significa el fenómeno vida tal como lo conocemos hasta ahora. Pero esta clase de poder, que es un poder, esta clase de poder para recrear la naturaleza viene con enormes responsabilidades y dilemas filosóficos.
En este orden de ideas, es necesario señalar que las posibilidades de mejorar la vida humana son vastas, pero al mismo tiempo la capacidad para cometer abusos y cuestiones morales o cuestionamientos morales y éticos subyacen y son igualmente enormes. Ya lo vemos cuando en la década de los 50 y los 60, en plena Guerra Fría, se hacían pruebas en los ejércitos, tanto americanos como rusos, para generar soldados resistentes a ciertas enfermedades. Ya eso era un intervenir en la naturaleza. Ahora podemos plantear esquemas mucho más macabros de modificar genéticamente para tener supersoldados preparados para cualquier escenario militar. Pero, por otro lado, los avances en campos como la neurotecnología y la inteligencia artificial nos están abriendo puertas a dominios antes impensables para el conocimiento y la ciencia. La capacidad de crear una interfase cerebro-máquina no está solo redefiniendo los límites de lo que consideramos posible, sino también redefiniendo el potencial de nuestra mente. Por ejemplo, la empresa Neuralink, fundada en 2016 por Elon Musk y ubicada en San Francisco, California, Estados Unidos, actualmente está trabajando en tecnologías que buscan facilitar la simbiosis entre inteligencia artificial y el cerebro humano. Y no estoy diciendo que es que está en perspectiva o que está en prototipo, no, ya están instalando los microchips en el cerebro de pacientes que poseen enfermedades neurodegenerativas. Por supuesto que ellos se reservan los derechos de estos experimentos, no han revelado, en algunos casos se ha señalado que ha habido respuestas positivas, que finalmente el paciente evolucionó quizá hacia un estadio menos de lo esperado, pero las pruebas en humanos ya son una realidad. La visión de este proyecto es permitir una comunicación directa entre la mente humana y los dispositivos electrónicos, lo que potencialmente podría ampliar nuestro acceso a la información, mejorar nuestra capacidad de aprendizaje y percepción y quizás permitirnos interactuar y controlar nuestro entorno de manera que hoy apenas podemos imaginar. Hoy existe la inteligencia, lo que llaman el Internet de las cosas, ¿no? Se manejan los equipos electrodomésticos, etc. El ideal de los investigadores que están trabajando esto es que en el futuro simplemente con pensar en mi lavadora yo pueda controlar y ponerla a hacer un ciclo determinado. Por supuesto, si se cumplen, en el caso venezolano, el requisito de que haya luz, de que haya agua y de que haya el resto de los servicios. También. Además de mejorar nuestras capacidades cognitivas y perceptivas, la fusión del hombre y la máquina, este ideal que veíamos en los futurólogos, que veíamos en los escritores de ciencia ficción, podría ofrecer soluciones innovadoras para tratar enfermedades neurodegenerativas y trastornos cerebrales, propiciando nuevas esperanzas y posibilidades para mejorar la calidad de vida de los enfermos. Bueno, en el pensamiento de Julio Verne o H.G. Wells, estos grandes pensadores de ciencia ficción, pues esto era un poco lo que ellos... Pero lo interesante del caso es que para finales del 19 y principios del 20, en que Julio Verne y H.G. Wells se imaginaban estas cosas, eso que ellos imaginaron pudo ser posible, excepto por supuesto la máquina del tiempo, aunque la posibilidad de viajar en el tiempo es una posibilidad que en la física y en la teoría de cuerdas es factible. La proliferación de tecnologías transhumanistas exige una clara reflexión ética. Desde la perspectiva kantiana, es crucial considerar las implicaciones a largo plazo de estas tecnologías y tratar a los seres humanos como fines en sí mismos, lo que plantea interrogantes sobre si herramientas como la ingeniería genética o la neurotecnología podrían aumentar las desigualdades o ser contrarias a la dignidad de la persona humana. ¿Por qué?
porque el acceso a estas tecnologías va a ser para un grupo y otros no van a tener acceso. Y allí se va a crear una profunda desigualdad que puede generar situaciones contrarias a la dignidad de la persona humana, como en Un mundo feliz de Aldous Huxley. Entonces tendríamos ahí una especie alfa, beta, gamma, pero que no están diferenciadas en cuanto al orden genético, sino diferenciadas en cuanto al acceso a las tecnologías transhumanistas. Jürgen Habermas, ese gran filósofo de la tecnología, filósofo en general y filósofo de la tecnología, en su libro El futuro de la naturaleza humana, señala la necesidad de un marco ético renovado para evaluar el perfeccionamiento humano y la ambigüedad entre terapia y mejora, porque aquí tenemos que entrar en el debate. ¿Esa intervención transhumanista es una terapia o es una mejora? Son dos cosas diferentes. Son dos cosas no solamente médicas, sino éticamente diferentes. Destacando la importancia de la equidad en el acceso a los avances tecnológicos. Este debate también invita a reconsiderar la identidad y la dignidad humana en un contexto donde las capacidades y rasgos genotípicos y fenotípicos pueden ser modificados. Podemos afirmar que el transhumanismo también persigue reconstruir, es decir, ya hablamos del transhumanismo que busca construir, ahora vamos a hablar del transhumanismo que persigue reconstruir al ser humano a través de tecnologías, alterando aspectos como la memoria y la cognición, lo que plantea preguntas sobre la esencia del yo. El filósofo alemán Thomas Messner cuestiona el yo auténtico frente a las modificaciones cognitivas que podrían transformar nuestra percepción de nosotros mismos. Por su parte, el filósofo sueco Nick Bostrom, quien tiene mucha obra escrita sobre el tema del transhumanismo, es un filósofo de referencia muy importante actualmente, produce mucho, escribe bastante y ha publicado en revistas muy prestigiosas. Nick Bostrom advierte que no todo cambio es progreso y que las intervenciones tecnológicas deben ser evaluadas cuidadosamente. Es más, él cuando habla de la inteligencia artificial, habla de que el hombre está jugando como con una bomba de tiempo. Este debate exige reflexionar sobre las implicaciones filosóficas y éticas del transhumanismo, sopesando los beneficios de la transformación humana contra el riesgo de perder nuestra propia esencia y los impactos en la cohesión social. Y es que este afán de ir más allá, hacia algo híbrido, hacia algo hipernatural, surgen preguntas inevitables sobre si realmente podemos liberarnos de nuestras cadenas biológicas y experimentar formas de vida, subrayo, y experimentar formas de vida y conciencia antes inimaginables sin perder nuestra esencia, el famoso quiritas, sobre el que insistió Tomás de Aquino. Precisamente sobre esto último, el bioeticista británico John Harris, en su libro Mejorar la evolución, el argumento ético para hacer mejores personas, planteó el siguiente reto moral, cito: si estamos hablando de tecnologías que por definición mejoran algún aspecto de nuestra naturaleza, entonces en principio deberían ser aceptadas. Pero esto da pie a cualquier cosa. Resaltando el dilema entre el afán por mejorar cada vez más en beneficio de la transformación humana y la preservación de nuestra propia identidad.
cada vez que nosotros intervenimos o que el transhumanismo se plantea esa intervención, estamos estirando esa posibilidad. El problema del planteamiento de Harris no radica en la inclinación hacia lo tecnocientífico, porque bueno, lo tecnocientífico es algo con lo que tenemos que vivir, es algo beneficioso para nosotros, como lo señalé al principio, sino el problema es el ansia de control y de poder, el famoso panóptico de Foucault, ese ansia de control, el problema de los estados que, como el estado chino, que es emblemático en esto, quiere controlar a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de todas las posibilidades multimedia, controlar a la población. Este afán de dominio puede obviar o incluso aniquilar la valoración por la naturaleza innata de las capacidades y potenciales propias del ser humano en su situación natural. Entonces aquí ocurre el debate entre el hombre artificial o el transhumano y el hombre natural, o el debate entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Este intento por tratar de reconstruir al ser humano impone la carga de revisar nuestras concepciones filosóficas y antropológicas sobre la identidad, la existencia y el propósito del ser humano, y como hemos visto, obliga a elaborar y elaborar nuevas y complejas teorías y paradigmas para entender una naturaleza humana transformada. Aquí subyace un cuestionamiento que sacude los fundamentos de la dualidad mente-cuerpo. La bióloga y filósofa estadounidense Donna Haraway, en su famoso libro Manifesto Cyborg de 1983, contempla la posibilidad de que tengamos en el futuro entidades que trascienden las limitaciones biológicas, es decir, entes híbridos, y propone algo que es realmente difícil de digerir, que es la concepción poshumana, donde las barreras entre humano, máquina y animal se disuelven, y este contexto se erige un nuevo espectro de existencias y experiencias conscientes desligadas del sustrato biológico que actualmente delimita nuestra concepción de la vida. Nuestra concepción de la vida está ligada a este sustrato biológico, pero si modificamos el sustrato biológico, si vamos hacia un nuevo modelo poshumano, híbrido, humano, animal, máquina, ¿cómo son las experiencias? ¿Cómo se transforman las experiencias? ¿Cómo termina la esencia? ¿Cómo termina nuestra comprensión de la vida? Es otra cosa. Para entender este cambio esencial, obviamente yo recurrí a Heidegger. Para entender este cambio esencial que se traduce la propuesta transhumanista, podemos recurrir a Heidegger y su concepto de Dasein, ese ser allí, ese ser y tiempo. Pues estas recreaciones tecnológicas pueden cambiar nuestra manera de existir en el mundo. El pensamiento de Heidegger nos lleva a cuestionar cómo el transhumanismo, al alterar nuestra propia relación con el ser y con el tiempo, puede modificar nuestra percepción de lo auténticamente humano y nuestro ser en el mundo. El Dasein nos reta a reflexionar si ante los avances transhumanistas estas transformaciones preservan el valor y significado de nuestra humanidad, autenticidad y libertad. En este contexto, el Dasein se revela como un instrumento crítico esencial para evaluar el transhumanismo. El transhumanismo que enaltece o erosiona la esencia de lo humano según la óptica desde la cual se mide.
Al sumergirnos en el terreno transhumanista, nos embarcamos en un viaje de introspección y crítica que reexamina construcciones fundamentales acerca de la identidad y la conciencia, que nos lleva inevitablemente a reconsiderar la naturaleza existencial humana y que nos plantea preguntas que les dejo a ustedes, estimados miembros de esta audiencia del doctorado en Ciencias Humanas, en el tapete. ¿Qué significa realmente poseer una identidad, una conciencia? ¿Son estos constructos intangibles e inalterables o estamos en posición de redimensionarlos y reinterpretarlos a la luz de los cambios tecnocientíficos? Tercera tensión, tercera parte y segunda tensión: inteligencia artificial recreando la cognición. En esta imagen, a diferencia de las anteriores, le dije a la inteligencia artificial que quería que fuera más minimalista, porque las anteriores las llenaba de cosas, llenaba de una cantidad. Entonces le dije, por favor, quiero que seas más minimalista, y me dio esta, mucho más limpia, mucho más interesante. Es un diálogo, interaccionar con una inteligencia artificial es algo bien interesante. Hacerle preguntas, hacerle cuestionamientos, ver hasta dónde puede llegar. Es algo que les recomiendo a ustedes como docentes y como investigadores que hagan. Puesto que deben aprender, especialmente los docentes, cuando se enfrenten a alumnos que van a estar acostumbrados a interaccionar con inteligencia artificial y a presentarles trabajos muy probablemente con intervención de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial insurge con fuerza a partir de noviembre de 2022. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que las grandes empresas desarrolladoras como OpenAI abrió al público, dejó abierto los códigos de la inteligencia artificial, y cualquiera, excepto desde Venezuela, donde tenemos que utilizar un artilugio, tenemos que utilizar un VPN, podemos interaccionar con una inteligencia artificial. De hecho, en 2022, fundió RAE, señala que la palabra de ese año fue inteligencia artificial. Y el premio Nobel de Física, no sé si ustedes hoy otorgaron el de Química, en mi área, fue a dos investigadores en el campo de la proteómica, en el campo de la estructura de proteína. Proteómica no propiamente, sino estructura de proteína. El premio Nobel de Física fue otorgado ayer a dos científicos, uno norteamericano, el doctor John Hopfield, y uno británico, Geoffrey Hinton, ambos veteranos, el primero con 80 años, el segundo con 76, que han trabajado en redes neuronales, es decir, el principio de la inteligencia artificial. Es decir, que la Academia Sueca en el Premio Nobel de 2024 premia a la inteligencia artificial. Bien, debo señalar que la inteligencia artificial no es algo nuevo. De hecho, el término inteligencia artificial lo acuñó el científico norteamericano John McCarthy y sus colaboradores en un proyecto presentado con motivo de una conferencia en la Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, en 1956. Lo novedoso es el grado de desarrollo de esta tecnología que ha alcanzado en los últimos años. Y por supuesto, lo novedoso es que ahora está abierto y disponible para la interacción de cualquiera, desde un niño hasta un adulto mayor. Lo novedoso es el grado de desarrollo de esta tecnología que ha alcanzado en los últimos lustros, especialmente con nuevas posibilidades de mejorar la interacción hombre-máquina. Aquí es necesario recordar al científico británico Alan Turing. Esta foto sí es generada por la inteligencia artificial. Perdón, esta fotografía no, esta imagen. Yo le dije, mira, necesito, por favor, una imagen de Alan Turing. Y esta imagen es interesante porque nos habla de cómo a veces la inteligencia artificial repite y repite. Usted le coloca un prompt a la inteligencia artificial y ella te repite en un párrafo la misma idea varias veces.
Fíjense que está en el centro de la foto de Turing, luego está otra vez Turing aquí, luego está otra vez Turing acá, luego está la famosa máquina Enigma de los alemanes. Recuerden que Turing, en su proyecto con el gobierno británico durante la Segunda Guerra, y hay una película al respecto, se resolvió en los códigos de la máquina Enigma, lo que permitió en buena medida el triunfo de los británicos y de los aliados por poder interceptar e interpretar las comunicaciones de los nazis. El científico británico Alan Turing, pionero en el campo de la computación, responsable de la conocida prueba de Turing de 1950. ¿Qué consiste esa prueba de Turing? Esta prueba de Turing consiste en evaluar la capacidad de una máquina para desarrollar un comportamiento inteligente. Es decir, son pruebas que están diseñadas para ver si la máquina se comporta como tal o si la máquina puede crearse una alucinación de que es un ser humano. Entre las diversas inteligencias artificiales que existen actualmente, hay muchas, no solamente la que ustedes están acostumbrados a manejar seguramente. La que más llama la atención es la famosa generativa, ¿sí? Donde yo le hago una pregunta y ella me genera, o donde le pedimos a ella, necesito que me escribas un poema protagonizado por una señora y con estas características, y donde la elogies, un elogio a la belleza, y él te saca el poema con las características que usted le está pidiendo. Y no lo hace tan mal. Yo he probado que escriba cosas, y es capaz inclusive de escribir música. Es capaz. Hay un científico norteamericano, Mac DeVille, que decía sobre la ingeniería genética que era posible que hiciéramos de todo menos un billete de lotería premiado. Yo creo que esto se transmite a la inteligencia artificial. Te puede hacer de todo menos un billete de lotería premiado, aunque no sé. Lo pongo en duda. La generativa, un tipo de sistema de inteligencia artificial diseñado para crear contenido nuevo a partir de datos existentes, utilizando algoritmos avanzados como redes neuronales. Ya expliqué que el premio Nobel de este año lo dieron a eso, que le permite producir texto, imágenes, audio, video o cualquier otro tipo de contenido que simule creaciones humanas. Simule creaciones humanas. Pero ¿cuán humano? Bueno, hoy en día tenemos programas y software que intentan humanizar el contenido y te dicen cuán porcentaje es de inteligencia artificial y cuán porcentaje es humano. Hasta eso quieren llegar los estudiantes que quieren hacer trampa. Estos sistemas son entrenados con grandes cantidades de datos, aprendiendo patrones que luego utilizan para generar contenido original, que en este caso el usuario cuestiona a la inteligencia artificial a partir de un prompt y recibe una respuesta. Esta forma de inteligencia artificial se extiende en el ámbito académico y educativo con grandes ventajas, pero también con desventajas debido al uso no ético del mismo, a las debilidades del propio sistema, pues la inteligencia artificial no es infalible. En muchas ocasiones se equivoca al generar un resultado erróneo. Esas equivocaciones se denominan alucinaciones. La inteligencia artificial construye una alucinación y te la presenta como realidad. Y esa alucinación, una persona que no está entrenada, un estudiante, puede agarrar y presentarle eso al docente, y el docente pues obviamente tiene que estar en capacidad de discernir y explicarle que mira, primero esto lo hizo una inteligencia artificial, y segundo, esto es una alucinación tremenda porque esto está absolutamente equivocado. La cuestión aquí es que la inteligencia artificial no debería suplantar la creatividad del artista, el trabajo del escritor o del músico, la pericia del docente, del médico o del jurista, o la autenticidad del alumno. Esas, por decirlo menos, son las cosas que nos impelen a sentir una tensión
en la ciencia actual. No se puede perder de vista que desde mediados del siglo XX ya ha existido un gran interés científico por crear máquinas inteligentes, un sueño con antecedentes que se remontan varios siglos. Recordemos, por ejemplo, el famoso jugador de ajedrez de Melzel, descrito en un artículo por Edgar Allan Poe, como un prodigio, un autómata mecánico que generó fascinación, pero también controversia, puesto que Poe insistió en el artículo que escribió que era un fake. A diferencia de este artefacto, la inteligencia artificial es una realidad, y mucha filmografía de los últimos lustros muestran a los autómatas reemplazados por androides o máquinas controladas por inteligencia artificial. Estas películas comparten temas comunes como el debate entre la muerte y la inmortalidad, la construcción y reconstrucción del ser humano, tocando el transhumanismo. La inteligencia artificial nos enfrenta a temores ancestrales, pero en la sociedad tecnológica actual esos temores adquieren nuevos matices en un contexto de dependencia tecnológica. Estos temas se examinan en forma muy interesante en un documental que les recomiendo. Se acaba de estrenar en Netflix, hará 15-20 días. El documental se llama ¿Y ahora qué? El futuro según Bill Gates, donde en 5 capítulos analizan estas grandes tecnologías, estos grandes problemas que está enfrentando la sociedad moderna, comenzando el capítulo 1, obviamente, por la inteligencia artificial, y el capítulo 2 por el problema medioambiental. Está muy bien concebido, muy bien creado ese documental, y no solo es escuchar a Bill Gates, sino hay la intervención de una gran cantidad de pensadores, científicos, incluso Nick Bostrom es invitado en ese documental. Ahora bien, si entramos a hablar de inteligencia artificial, el filósofo de la tecnología Albert Borman puede ayudarnos a comprender varios aspectos, especialmente cuando propone un análisis sistemático acerca de las complejidades de la relación del hombre en medio de una sociedad imbuida por las relaciones que están determinadas por unas tecnologías contemporáneas. Borman, en su obra, plantea conceptos que permiten examinar la forma en que la tecnología afecta nuestra experiencia del mundo. Como buen filósofo, él intenta desgranar, analizar a profundidad nuestra experiencia humana al lado de la tecnología o de mano de la tecnología. La reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad nos lleva a explorar las relaciones entre tecnología y estructuras socioculturales contemporáneas. Evaluar su influencia en nuestras interacciones sociales, y esto, pues, por supuesto, tiene todo un mundo de connotaciones cuando vemos inclusive que hay un lenguaje, el lenguaje de los emoticones que utilizamos en la tecnología, en WhatsApp. Le manda usted un emoticón a alguien y puede ser un problema, porque vaya usted a saber la interpretación que le puede dar el emoticón. De hecho, hay un famoso anécdota donde le envía, hay un contrato, hay una propuesta de un contrato, y uno de los que está involucrado en el contrato le envía un emoticón, y la otra persona pensó que con ese emoticón se había hecho el contrato y lo llevó a un tribunal por esa razón. O sea, hay toda una experiencia de tecnología en el mundo, una experiencia nueva, humana, de la influencia de la tecnología, que a veces se nos escapa, y eso que la usamos a cotidianidad. El lenguaje, por ejemplo, para bien o para mal, a veces se pierde, o llegamos a un exceso de economía del lenguaje cuando estamos mandando mensajes. Pero bueno, lo dejamos como tema
de reflexión para los estudiantes de la novena cohorte de ciencias humanas que pueden estudiar el tema del lenguaje en medio de estas nuevas tecnologías. Bien, voy a seguir avanzando mi conferencia, voy a cortarla un poco porque por razones de tiempo, obviamente. Lo había planteado, vamos a entrar directamente con Sartre. La reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad nos lleva a explorar las relaciones entre tecnología y estructuras socioculturales contemporáneas, evaluar su influencia en nuestras interacciones sociales, el conocimiento, la concepción de la realidad, lo esencial, ya afecta la existencia y la naturaleza del ser humano en una era marcada por la tecnología, planteando una reflexión eminentemente existencialista. Desde la perspectiva de Jean-Paul Sartre, este proceso de integración con la inteligencia genera interrogantes que no solo sobre los beneficios o desventajas, sino también sobre la esencia de nuestra existencia, donde la libertad implica una responsabilidad inevitable. Recuerden la famosa frase en su obra o en su ensayo, el existencialismo es un humanismo, donde Sartre dice lo siguiente, cito: el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo por otro lado libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Este aforismo de Sartre sobre la libertad tiene relevancia con la llegada de la inteligencia artificial, ya que su integración a la vida cotidiana puede interpretarse como un acto de mala fe sartreana. ¿Qué quiere decir esto? Que delegamos en la inteligencia artificial la toma de las decisiones. Usted dirá, no, eso no es así. No, sí, señor, sí es así. Hay gobiernos e instituciones que alimentan la inteligencia artificial para que decida si tal o cual proyecto cumple con los requisitos o no cumple con los requisitos. Si el gerente, si la persona que está haciendo la operación no es suficientemente hábil, puede asumir directamente la respuesta de la inteligencia artificial y no dejarlo como una herramienta. Hay una anécdota que les voy a contar. La pensaba dejar para las preguntas, pero bueno, no importa. Hay un bufete de abogados que prepara un argumento final para un juicio. Y por razones de tiempo, estos abogados deciden de pedirle a una inteligencia artificial, le plantean el caso a la inteligencia artificial y ella le entregó toda la argumentación. Esa argumentación, sin leerla, sin estudiarla, sin evaluarla, la llevan al tribunal, se la entregan al juez y el juez suspende el juicio y llama a los abogados y le dice: señores, estas leyes que están citando ustedes en este argumento final del juicio no existen. Todo este argumento que ustedes me están entregando no existe. Es decir, fue una alucinación de la inteligencia artificial que se alimentó de la serie La Ley y el Orden. Favorita, mi favorita. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Y el gran problema es que se puede dar, al confiar demasiado en la inteligencia artificial, en la toma de decisiones cruciales, existe el riesgo de perder nuestra condición humana, creando una paradoja en la que la comodidad socava nuestra capacidad de elegir libremente. Este escenario nos acerca a una distopía similar a la descrita por George Orwell en su famoso libro 1984, 1984, que por cierto está cumpliendo este año 75 años de editado. Yo estoy escribiendo un pequeño ensayo, para que no me adelanten. Estoy escribiendo un pequeño ensayo sobre una interpretación, una hermenéutica
que hago de esta obra de George Orwell a la luz de todos estos aspectos modernos, ¿no? Donde la inteligencia artificial puede convertirse en ese gran hermano, en ese Big Brother, que toma decisiones por nosotros, resultado de lo que yo llamo, e insisto, lo he hecho, lo hice en varias conferencias y lo hago en este libro, la capitulación del ser humano a favor de la inteligencia artificial. Algo que no puede ser, sin lugar a dudas, no solo desde un punto de vista del existencialismo, algo que no puede ser aceptado. Puesto que muchos prefieren la comodidad tecnológica sobre la propia capacidad. El problema es que somos humanos, somos seres termodinámicamente determinados y buscamos el camino de mínima energía. Y el camino de mínima energía, si tenemos una inteligencia artificial, pasa porque es más cómodo delegar en la inteligencia artificial. Pues no. Tenemos que colocarle entalpía al asunto para controlar la entropía, para que la energía libre de ese proceso sea la adecuada para una respuesta humana. Perdonen que me disgregué por la termodinámica. Desde la perspectiva del filósofo, no podía dejar de citar a Byung-Chul Han, desde la perspectiva de Byung-Chul Han, la omnipresencia de la tecnología digital y en este caso de la inteligencia artificial no solo plantea cuestiones prácticas sobre la privacidad o la seguridad, sino también influye en la esencia misma de la subjetividad, como plantean las obras La sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han. Luego, la instantaneidad y la eficiencia asociadas a la inteligencia artificial pueden conducir a una pérdida de la capacidad de asombro o de contemplar o de profundizar la experiencia humana, contribuyendo a crear una sociedad orientada hacia el logro más efectivo y más rápido, un exceso de positividad. El problema es que ese exceso de positividad, como dice Byung-Chul Han, a veces no nos deja o no es suficientemente productivo. Bien, como el tiempo apremia, vamos con la tercera tensión y última parte de esta conferencia, el factor medioambiental. Aquí nuevamente le pedí a la inteligencia artificial que sobre la base de este título me diera una imagen minimalista y me colocó a un hombre que está en una disyuntiva. Si escoge un camino donde el camino verde de las tecnologías ambientales o se va por otro camino, por el camino de el desarrollo no sostenible. Este sería el camino del desarrollo sostenible y el camino del desarrollo sostenible, derecha e izquierda, con todas las alusiones personales del caso. El factor ambiental, supervivencia del Homo sapiens sapiens. La tercera gran tensión en la ciencia actual es lo que en general podemos abordar como el factor ambiental. Y factor porque se trata no solo de la valoración que se hace del impacto, que se traduce hoy en día en la huella de carbono, sino de la valoración que se hace sobre la necesidad de una interpretación e implementación de desarrollo sostenible. Wallace S. Broecker fue el primero en hablar de global warming, es decir, el primero de hablar de calentamiento global, en 1975 con un artículo donde él define calentamiento global como el incremento gradual de la temperatura promedio de la superficie terrestre de los océanos observado en las últimas décadas. Luego tenemos en las Naciones Unidas las conferencias de Estocolmo, la conferencia de Río, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, es decir, una serie de eventos y además una serie de
convenciones sobre las cuales a partir de la década de 1970 las Naciones Unidas está intentando llevar a los gobiernos para que implementen tecnologías sostenibles o desde la perspectiva del informe Nuestro Futuro Común de 1985 para conducirnos a tecnologías sostenibles. Pero el problema es que hoy en día estamos hablando de ebullición global. Ya no estamos hablando de calentamiento global. El año pasado, los datos estadísticos del año pasado, el 2023, fue el año más caliente del cual se tiene registro y 2024 no es menos. Y el propio secretario general de las Naciones Unidas, en una intervención el 27 de julio de 2023, instó a la comunidad internacional y acuñó este término, señalando: ya superamos el calentamiento global. Nos encontramos en un proceso de ebullición global. Queda claro que superadas las diversas revoluciones industriales, la primera del siglo XVIII centrada en la mecanización mediante la energía hidráulica y del vapor, la segunda del siglo XIX centrada en la producción masiva con la utilización de la electricidad, la tercera del siglo XX con la automatización a través de la electrónica y la informática, y la que se invoca hoy en día, que es la cuarta revolución industrial, que es la revolución basada en la inteligencia artificial. Superadas estas revoluciones, nos encontramos en un momento verdaderamente apremiante. El factor ambiental, aquí le pedí, fíjense que en el anterior, cuando le pedí a la inteligencia artificial la ebullición global, me dio esta. Está relativamente limpia, interesante, pero en esta le pedí una más minimalista, más limpia, que hablara del factor ambiental como punto de partida para cualquier análisis, inclusive los análisis en el marco de las ciencias humanas. Deben partir por un análisis que está tomando en cuenta que el destino del Homo sapiens sapiens se encuentra verdaderamente en peligro. Porque los datos son los siguientes. Antes de abordar los datos, voy a hablar de un concepto que he introducido a partir de la lectura de la obra de Edgar Morin. Y es que yo hablo que se puede afirmar que la raza humana enfrenta una auténtica contingencia planetaria. Entendida como la bifurcación en la cual, dependiendo de las decisiones que se tomen en el corto, mediano y largo plazo, podremos o no evitar cambios irreversibles que generarán las relaciones dentro de nuestra propia especie, con otras especies y con el sistema global. Aquí acabo de definir la bioética. Porque la ética está centrada en las relaciones dentro de nuestra propia especie. Ese es el ethos de la polis. La bioética toma en cuenta nuestras relaciones con otras especies y con el medio ambiente global, con lo que James Lovelock llama Gaia, el concepto de Gaia, el planeta como un ser. Bien. El cambio climático de naturaleza antropogénica ha generado modificaciones rápidas y extendidas en la atmósfera, océanos, criósfera y biosfera. En 2023 se registró el año más cálido hasta la fecha, caracterizado por eventos climáticos extremos, una tendencia que continuó en el 2024. Las emisiones globales del efecto invernadero aumentaron en un 1,2% entre 2021 y 2022, alcanzando, miren este número, 57.400 millones de toneladas equivalentes de CO2. Las concentraciones de gases como el CO2, el metano y los óxidos de nitrógeno también marcaron récord histórico, o sea que la cosa no está fácil. Aunque el Acuerdo de París de 2016 inicialmente proyectaba un acuerdo del 16% de emisiones para 2030 respecto de 2015, sí hay una pequeña mejora, pero no es suficiente. No obstante,
aún existe una significativa brecha para cumplir con los objetivos climáticos. Para limitar el calentamiento global en un rango de entre 2 y 1,5 grados. Miren lo pequeño de esta brecha. Para limitar el calentamiento global entre 2 y 1,5 grados de respecto de la temperatura preindustrial. Y 2 grados es muchísimo. 1,5 también es mucho, pero es lo más aceptable. Las emisiones globales deberán reducirse en un 28 y 42% respectivamente para 2030, y eso es ya. Estamos en el 2025 prácticamente. Eso es ya, eso es en 5 años. ¿Por qué? Porque si esto no es así, hay un 80% de probabilidad de que al menos uno de los próximos 5 años la temperatura global supere los 1,5 grados respecto de niveles preindustriales y un 47% de probabilidad de que el promedio quinquenal de 2024 a 2028 supere el umbral de los 2 grados. Esto nos acerca a algo que en el mundo científico se llama el punto de no retorno. ¿Cuál es el punto de no retorno? Bueno, el punto de no retorno es el Apocalipsis Now. El punto de no retorno se refiere al momento en el que el sistema climático llegue a un... Fíjense que cuando le pedí, la inteligencia artificial, le pedí que una imagen sobre el punto de no retorno, ella me pintó esto, yo inmediatamente lo identifiqué, ese es el espiral de Fibonacci, que debe reconocerlo el profesor Carlos Dávila del Departamento de Matemáticas. Ese es el espiral de Fibonacci, que responde a la serie de Fibonacci, que es la suma de los dos anteriores. Y yo le pregunté por qué. Y ella me dijo, porque claro, con la serie de Fibonacci, esa crece muy rápidamente, casi que exponencialmente. Es la espiral de Fibonacci. Es decir, una pequeña contribución en la temperatura va a significar en un enorme cambio drástico en el clima global. Bien. Ok, tengo que decirlo, aunque la ONU y el IPCC han advertido que es esencial limitar el aumento de la temperatura global al máximo de 1,5 grados, ya que un incremento de 2 grados, como planteó el Acuerdo de París, se considera excesivo. Si no se avanza hacia el uso de las energías limpias con un crecimiento anual del 2%, se alcanzaría este punto crítico en 2035. Un nivel de 450 ppm de CO2 en la atmósfera sería suficiente para cruzar este umbral, desencadenando ¿qué? Acidificación de los océanos con muerte de todas las especies. Disminución de plancton, muerte de arrecifes de coral, junto con aumentos de temperatura de 4 a 5 grados en el agua de mar. Estos cambios desencadenarían tormentas devastadoras, olas de calor mortales y un aumento del nivel del mar de entre 10 y 60 metros. ¿Qué significa de entre 10 y 60 metros? Que bueno, menos mal que estamos aquí en los Andes. Porque toda la costa desaparece. Nueva York desaparece. Muchísimas ciudades de la costa este de Estados Unidos desaparecen. Holanda, los Países Bajos. Los Países Bajos desaparecen. ¿Y a dónde va a ir esa gente? Esa gente no se va a quedar. Esa gente va a buscar a dónde ir. Dicho esto, no podemos dejar de mencionar que las condiciones socioeconómicas y el cambio climático tensionan los recursos hídricos terrestres y ponen en jaque la seguridad alimentaria, de la cual conoce muy bien el amigo Alejandro Gutiérrez. Para enfrentar desafíos globales como el cambio climático es necesario una cooperación entre diversas áreas de conocimiento. Entonces es necesario adoptar enfoques transdisciplinarios que integren perspectivas de diversos contextos ambientales,
sociales y culturales, facilitando la creación conjunta y ampliación de soluciones efectivas. Y aquí quiero que interpretemos bien lo transdisciplinario, porque el problema es que mucha gente habla de lo transdisciplinario, pero no lo tiene claro desde la perspectiva de Piaget. Lo confunden con lo multidisciplinario o con lo interdisciplinario. Lo transdisciplinario es que usted se sale de su matriz paradigmática, como decía Thomas Kuhn, de su matriz disciplinaria. Usted aprende de las otras disciplinas. Y un científico o un químico, cuando interacciona con un sociólogo, con un historiador o con un abogado, incorpora en su matriz disciplinaria elementos de esa disciplina. Correcto. Bien. Conclusiones. Nos hemos encontrado con tres grandes factores que, para bien o para mal, van a enfrentar el desarrollo de la humanidad en el corto, mediano y largo plazo. Quizá sea muy pronto para emitir juicios de valor, pero queramos o no, debemos aprender a vivir con el transhumanismo, con la inteligencia artificial y con las consecuencias del cambio climático. El problema es que, como tensiones de la ciencia actual, se nos presenta como motores de cambios sustanciales de la sociedad. El transhumanismo traerá consecuencias que tocan aspectos de la esencia misma del ser humano. Y la inteligencia artificial no se queda atrás, con el añadido que muchas profesiones van a cambiar o van a desaparecer al ser alcanzadas por la inteligencia artificial. Y por otro lado, algo tan crucial como la educación enfrentará desafíos que obligarán a innovar o fenecer en el intento. Pero lo más grave es que el factor ambiental no espera. Enfatizo. Lo más grave es que el factor ambiental no espera. No nos estamos moviendo suficientemente rápido en dar respuesta al factor ambiental. El cambio climático global, de no alcanzar el consenso mundial necesario y que se traduzca en acciones concretas, va a colocar en peligro la existencia misma de la sociedad y la enfrentará a escenarios tan complejos que será difícil responder, pues involucrará una auténtica contingencia planetaria. A pesar de todo ello, desde las ciencias humanas es mucho lo que se puede hacer, pues al tender puentes entre las ciencias y las humanidades, se podrá influir de manera más efectiva para que se produzcan los cambios que la sociedad requiere para enfrentar con éxito los retos de los tiempos por vivir. Señores, señoras, señores, gracias.